decía, yo estoy formado y hago trabajo en el terreno de la investigación en el campo criminológico, pero la criminología es hoy un campo de saber muy complejo y polivalente, donde hay muchos temas que concitan la atención de los investigadores que trabajan en este campo de estudios. La palabra criminología es una palabra relativamente nueva, ¿no? Nació en los años 1880, tiene aproximadamente unos 140 años. Y nació desde un punto de vista, desde una perspectiva que es la matriz positivista de fines del siglo XIX. Todos alguna vez escucharon hablar de Cesare Lombroso. El primer libro de criminología que se publicó con el título Criminología en la tapa es del año 1885 y fue el libro de Raffaele Garofalo, un pensador italiano extraordinariamente racista, clasista y patriarcal. Esa mirada acerca del criminal que construyó la matriz positivista es una mirada que de algún modo marcó la palabra criminología. Pero el campo de la criminología ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Es difícil encontrar hoy a personas que se sientan orgullosas de ser nietos o bisnietos de Lombroso o de Garofalo, porque su pensamiento fue un pensamiento tan atravesado por el prejuicio, por la reproducción de la desigualdad y de la injusticia social. Es muy difícil pensar que hay mucha gente que se reivindique parte de esa tradición. Quienes hacemos hoy criminología de un modo muy distinto a como se inventó la palabra criminología en el siglo XIX, porque ha habido obviamente muchísima agua bajo el puente. Tal vez uno de los tópicos fundamentales que cambió la configuración de la criminología, uno de los momentos, fundamentales que cambió la configuración de la criminología fueron los años 1960 y 70, tanto en el norte global como en el sur global, en donde aparecieron como objetos del estudio criminológico fundamentalmente las instituciones y las prácticas que reaccionan frente a los individuos que han cometido delitos. Allí los criminólogos nos volvimos investigadores sociales que trabajamos sobre la policía, o sobre la administración de la justicia penal, o sobre las prisiones. Tópicos que tradicionalmente no formaban parte de la agenda de la criminología, como la había pensado la matriz positivista, que pensaba que los criminólogos nos ocupamos exclusivamente de por qué las personas cometen delito. Los criminólogos hoy no nos ocupamos solo de eso, nos ocupamos de un montón de cosas. Hay criminólogos que estudian el uso de la videovigilancia en los espacios públicos y privados como método de prevención del delito. Hay criminólogos que estudian el movimiento de mujeres y el impacto del movimiento de mujeres en la transformación de la legislación penal. Hay criminólogos que estudian las prácticas de resolución de conflictos de las comunidades de los pueblos originarios en distintos lugares del mundo. O sea, hay una agenda muy rica y variada. Yo hoy elegí presentarles un tópico, podría haber elegido otros, pero es un tópico que a mí me parece muy interesante y sobre todo muy dramático, y por eso creo que es muy significativo. Y además pensando en que todos los estudiantes tienen seguramente unos cursos de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, y por lo tanto pueden ver algunas resonancias sobre eso los estudiantes de pregrado. Y pensando que podían llegar a venir también algunos funcionarios de la justicia penal, me parecía que este tópico es un tópico que puede ser interesante. Pero bueno, ustedes luego dirán en las preguntas, en los comentarios, si les parece realmente interesante o no. Quiero trabajar hoy sobre las transformaciones de la penalidad en América Latina, sobre lo que muchas veces se ha dado a llamar el giro punitivo. Y quiero acercarles algunas reflexiones sobre las condiciones, las dinámicas y los efectos de ese giro punitivo en nuestros países. En primer lugar, me gustaría decir dos palabras sobre la palabra punitividad, que está implícita en la expresión giro punitivo. Giro punitivo es una traducción del inglés, punitive term, ¿no? Y la palabra punitividad también lo es, punitiveness. Nosotros hemos adoptado de vuelta, como muchas veces hacemos, como recordaba Santiago, una palabra inventada en el norte, un concepto inventado en el norte. Hay toda una serie de debates sobre esta palabra en la criminología contemporánea. ¿Qué quiere decir lo punitivo? ¿Qué es lo punitivo? Desde mi punto de vista, la punitividad es una propiedad de todo sistema penal. Los sistemas penales son un conjunto de aparatos que se dedican a infligir intencionadamente dolor o sufrimiento humano. Por eso llamamos pena al momento crucial del funcionamiento de esos aparatos, que es la imposición de un castigo legal a una persona que ha cometido un delito. Esta conexión de la pena a la inflicción intencionada de dolor es algo que tenían muy claro los pensadores ilustrados. Los grandes padres fundadores de la reflexión sobre el derecho penal moderno, como Beccaria o Bentham, imaginaban que la pena era un mal,
¿no? Y que había que justificar por qué ese mal se debía infligir a una persona. Por supuesto, medir los niveles de dolor o sufrimiento que un sistema penal produce no es una tarea fácil, es terriblemente complicada, porque hay un montón de variables que inciden en cómo se experimenta el dolor. Un indicador empírico fundamental que los criminólogos usamos para medir los niveles de punitividad de un sistema penal es la tasa de encarcelamiento, que sería la cantidad de personas presas por la cantidad de habitantes en un día del año. Es una especie de fotografía que se le saca al sistema penitenciario de un lugar. La tasa de encarcelamiento es un indicador muy importante. Primero y principalmente porque es el único que tenemos disponible en casi todos los países. De algún modo es un indicador importante por defecto, no por virtud. Es que no tenemos muchos otros indicadores estadísticos en todos los países. Eso nos pasa incluso en América Latina. Yo les pongo un ejemplo, un indicador que rápidamente podrían entender como un indicador de punitividad, que es cuántas sentencias condenatorias dicta la justicia penal en un lapso de tiempo por cantidad de habitantes. Esa tasa de condena podría ser un gran indicador de punitividad. Un país que condena más es más punitivo que un país que condena menos. Parece una cosa bastante obvia. Después podríamos pensar un montón de variables adentro de las condenas. Por ejemplo, un país que condena a penas privativas de la libertad más que a penas no privativas de la libertad es un país más punitivo que un país que condena a menos proporción de sus casos a penas privativas de la libertad y más a penas no privativas de la libertad. Sin embargo, estos pequeños datos, que serían muy importantes tener, no los tenemos en América Latina. O sea, no tenemos la información necesaria para mirar a través de las fronteras nacionales de América Latina qué es lo que pasa con la imposición del castigo legal. Entonces recurrimos a la tasa de encarcelamiento porque es el único que tenemos. No es tanto por sus virtudes, sino porque no tenemos otros instrumentos para medir los niveles de punitividad. La tasa de encarcelamiento mide lo que comúnmente llamamos la extensión del sistema penal, ¿no? De algún modo el volumen de personas a las que alcanza. Es un indicador imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Vamos a explicarlo muy velozmente. Porque yo podría tener un sistema penal, por ejemplo, Suecia, para dar un ejemplo muy concreto. Un país con una baja tasa de encarcelamiento. Hoy Suecia tiene 55 presos para cada 100.000 habitantes. Ecuador tiene 225 presos cada 100.000 habitantes. ¿Bien? Sin embargo, en Suecia, la cantidad de gente que pasa por la prisión al año es muy alta. No sé los datos de Ecuador, no tengo los datos de Ecuador, como tampoco tengo los datos de mi propio país. En la Argentina no puedo saber cuántas personas pasan por las prisiones, porque el Estado no gasta energía en contarlas. Pero en Suecia sí tenemos ese dato, y lo que sabemos es que hay mucha gente que pasa por la prisión en Suecia, pero se queda un tiempo breve en la prisión, porque hay un uso muy extendido en el sistema penal de penas de privativa de la libertad de corta duración. Meses, días incluso. Entonces, eso se llama el dato de flujo del encarcelamiento. Nosotros no tenemos datos de flujo del encarcelamiento en todas las jurisdicciones de América Latina, prácticamente no la tenemos en casi ninguna. Y eso vuelve este dato difícil de construir. Por eso yo lo que hice fue traerles aquí, en ese cuadro, la evolución de la tasa de encarcelamiento. Una comparación entre el año 1990 y el año 2020 para todos los países de América Latina donde tenemos esos datos. Hay una C al lado de 1990 y 2020 porque dice Chilca. ¿Por qué? Porque en algunos casos el dato de 1990 no lo tenemos, entonces ahí está presentado el dato de 1989 o de 1991. Y porque en algunos casos no tenemos el dato de 2020, sino que tenemos el dato de 2019 o de 2021. Pero en líneas generales podemos ver, no se ve mucho, digamos, creo, pero capaz que sí. Las barras más claritas, tendría que haber usado otro color, capaz para que se vea mejor, son la tasa de encarcelamiento del 2020. Todos los países de la región encarcelan hoy más que en 1990. No hay ningún país que encarcele menos o encarcele igual. Para hacerlo más fácil, hice este otro gráfico. Este gráfico es el porcentaje de crecimiento de la tasa de encarcelamiento en los países de América Latina. Entonces, lo primero que podemos ver en ese gráfico es que hay países en la región en donde el encarcelamiento ha crecido entre 1990 y 2020 de un modo extraordinario. Ecuador está ahí en la mitad de la tabla con 295%. El campeón del crecimiento del encarcelamiento es El Salvador, con 511%, y muy de cerca lo sigue Brasil, con 510%.
Si miramos de vuelta este gráfico, en el caso de Ecuador, implica pasar de una tasa de encarcelamiento de 76 presos cada 100.000 habitantes en 1990 a una tasa de encarcelamiento de 224 presos cada 100.000 habitantes en el año 2020. Pero si miramos un ratito la tasa de El Salvador, es impresionante. 112 presos cada 100.000 habitantes en 1990, 572 presos cada 100.000 habitantes. Hay países en América Latina que han quintuplicado la cantidad de presos que tienen. Hay otros que la han cuadriplicado, hay otros que la han triplicado. Y hay unos pocos países en donde el crecimiento no está pronunciado. Son los que, digámoslo así, no han ni siquiera duplicado su cantidad de presos. El más llamativo de todos en ese gráfico es Chile, 22% de crecimiento. Pero hay una explicación para eso, que es que Chile, cuando en 1990 empieza su transición a la democracia, ustedes no se olviden que entre 1973 y 1989 Chile fue gobernado por una dictadura extraordinariamente sanguinaria, que fue la dictadura de Pinochet. Cuando se acaba la dictadura, la tasa de encarcelamiento de Chile era la más alta de la región. Tenía 178 presos cada 100.000 habitantes. No había ningún país en la región que encarcelara tanto como Chile. Entonces comparamos el 2020 contra un nivel extraordinariamente alto en el inicio, por eso da 22%. Sin embargo, esto nos muestra que en la región ha habido crecimiento del encarcelamiento, pero no en toda la región es exactamente idéntico lo que sucede. Santiago dijo en algún momento algo de eso, dijo, necesariamente ni siquiera en nuestros países, en todos los países pasa exactamente lo mismo. Este es un ejemplo de eso. Hay algo en común, hay una tendencia común al crecimiento, pero también hay grado de variación. 13 de los 18 países al menos duplicaron su tasa de encarcelamiento en las últimas décadas, ¿no? Esto tiene una cantidad de efectos dramáticos, de los que podría hablar ahora, pero no lo voy a hacer, no se preocupen, que son efectos dramáticos adentro de las cárceles y efectos dramáticos fuera de las cárceles. La construcción de encarcelamiento masivo, de vuelta a otra expresión construida en los Estados Unidos, primero, ya voy a volver sobre eso, ¿no? Mass incarceration. Encarcelamos a masas de personas, eso produce problemas adentro de las prisiones, dentro de los muros de la prisión, superpoblación, hacinamiento, condiciones de vida indignas, violencia. Es como una cadena que se ve en casi todos los países en forma muy clara. Y fuera de la prisión producimos un nivel de exclusión, de reforzamiento de la exclusión que es dramático, porque nuestros presos provienen siempre de los mismos lugares. Esto es como una verdad criminológica difícil de desmontar, ¿no? Nuestros sistemas penales son selectivos, trabajan sobre cierto tipo de delito y sobre cierto tipo de delincuentes. Por eso reproduce la marginación económica y social, construida fuera de la prisión, dentro de la prisión. Pero ahora la prisión es también una máquina de producción de desfavorecimiento. Porque como en algunos lugares adquiere proporciones extraordinariamente masivas, produce hándicap para la vida de las personas que pasan por la prisión, ¿no? La típica idea de quién quiere contratar a alguien para un trabajo en el mercado de trabajo legal que ha pasado por la prisión, cuando hay una cadena de personas esperando que no han pasado por la prisión. Explicar esto es una tarea enorme y yo hoy no voy a lograr explicarlo. Esto es una cosa bien importante. Me preguntaban en uno de los medios de comunicación que visité, me decían, ¿cuál es la solución para el problema de la violencia vinculada al narcotráfico en Ecuador hoy? Bueno, yo lo primero que le tengo que contestar es que la solución no está en una especie de recetario que uno tenga en el bolsillo. Es un problema complejo, necesita respuestas complejas y requiere mucho estudio sobre lo que pasa específicamente en un contexto para poder entender cómo responder de la mejor manera. Explicar, que es la tarea que los investigadores solemos proponernos, es también en este caso una tarea complicada, muy complicada. ¿Por qué pasó esto en América Latina? ¿Por qué sigue pasando en América Latina? Y voy a volver sobre eso al final. Hay una cierta tradición de importar perspectivas teóricas desde el norte global en las ciencias sociales en América Latina, y esto se ha dado también para explicar el giro punitivo en América Latina. Como también lo mencionaba Santiago, la importación de ciertas construcciones teóricas que se desarrollaron para pensar en el norte global, el aumento del encarcelamiento, se ha empezado a usar para entender lo que pasa en América Latina. Esto está vinculado también a una serie de elementos, uno de ellos muy importante, que es que los desarrollos penales en América Latina en estos años tienen una dureza que es comparable a la de Estados Unidos. Ustedes piensen que en Estados Unidos en 1970 había 162 presos cada 100.000 habitantes. Y en 2008, que fue el punto más alto de la curva del crecimiento del encarcelamiento en Estados Unidos, llegó a haber 755 presos cada 100.000 habitantes, ¿no?
más que se cuadruplicó la tasa de encarcelamiento en menos de 4 décadas. En América Latina hay algunos países que han superado ese crecimiento del encarcelamiento, como Brasil o El Salvador, que quintuplicaron su tasa de encarcelamiento en solo 3 décadas. O sea, no solamente aumentaron proporcionalmente el crecimiento, sino que lo hicieron más veloz. Otro elemento muy importante es la importación de ideas de Estados Unidos, que ha jugado a favorecer que adoptemos los marcos descriptivos e interpretativos generados en Estados Unidos, la importación de ideas de Estados Unidos sobre qué hacer con el delito. Desde tolerancia cero como modelo de actividad policial, gestado en el estado de Nueva York en los años 90, a el plea bargaining, o procedimiento abreviado, que se ha vuelto el mecanismo fundamental de imposición de condenas en nuestra justicia penal a lo largo y lo ancho de América Latina. Esto se ha traducido fundamentalmente en 2 grandes marcos descriptivos e interpretativos usados por los investigadores del mundo de la criminología para entender el giro punitivo en América Latina, que son los 2 edificados en torno al caso de Estados Unidos, y los 2 con una cierta pretensión de explicar también el giro punitivo fuera de los Estados Unidos. Por un lado, lo que llamamos la tesis de la penalidad tardomoderna, ligada a la obra de un gran pensador criminológico contemporáneo que se llama David Garland, y por otro lado la tesis de la penalidad neoliberal, ligada a un importante sociólogo franco-estadounidense llamado Loïc Wacquant. Estas 2 tesis son 2 maneras de pensar el giro punitivo. La primera dice, ¿por qué encarcelamos tanto? Bueno, porque la sociedad cambió desde una sociedad moderna a una sociedad tardomoderna. Y esa sociedad tardomoderna tiene unas características económicas, sociales, políticas y culturales distintas a la de la sociedad hasta la década de los 70. David Garland estudia 2 casos nacionales, que son Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces dice, las múltiples transformaciones de la vida social en el pasaje a la modernidad tardía han generado un efecto fundamental en el delito. ¿Cuál es ese efecto? El aumento del delito. Garland dice, el aumento del delito se origina complejamente en la modernidad tardía. Hay varios factores que inciden en ese aumento del delito. Uno de ellos es la multiplicación de bienes valiosos que pueden ser blanco de actividades delictivas. En 1950, un hogar de clase media o de clase trabajadora no tenía muchos bienes valiosos. Hoy, un hogar de clase media y un individuo de clase media tiene bienes valiosos incluso portables, el teléfono celular o la computadora portátil. Eso hace que crezcan los blancos de actividades delictivas. Pero además también en las ciudades tardomodernas ha cambiado los mecanismos de control social informal. La gente sale de trabajar a las 8 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche. Durante todo ese periodo de tiempo, los niños de ese hogar van primero a la escuela, después a yoga, taekwondo, chino, mandarín, ¿no? Hasta que vuelven a su hogar. Eso hace que el hogar esté 12 horas del día sin ningún tipo de mecanismo de control social informal. Se trata de reemplazar con mecanismos vinculados al mercado de la seguridad privada, como videovigilancia o alarmas. Pero no son del todo efectivos esos mecanismos para evitar la producción de actividades delictivas en los hogares. A eso se le suma, dice Garland, la poca presencia de las personas en el propio vecindario. El tradicional trabajo de los vecinos de un propio vecindario de cuidarse unos a otros se vuelve más difícil porque, entre otras cosas, en las grandes ciudades tardomodernas la gente no se conoce. Reina el anonimato. Y reina también el principio de who cares, ¿no? ¿A quién demonio le importa? Porque las sociedades tardomodernas, dice Garland, se volvieron más individualistas. Todo esto está complejamente entrelazado para Garland para explicar el aumento del delito. Y el aumento del delito genera una serie de consecuencias, dice Garland. Genera más preocupación social de los ciudadanos con respecto al delito, más miedo al delito, genera más comportamientos de autoprotección. Los ciudadanos empiezan a hacer cosas que antes no hacían para evitar ser víctimas de un delito. Y genera también comportamiento de evitamiento. Los ciudadanos dejan de hacer cosas que antes hacían para no ser víctimas de un delito. Como consecuencia de eso, crece la demanda hacia el Estado de mayor control y particularmente de mayor severidad en la intervención estatal para controlar el delito. Para Garland, por lo tanto, el giro punitivo es de algún modo construido desde abajo. ¿Qué quiero decir cuando digo desde abajo? Que es algo que surge de las dinámicas de la vida social, que se traduce en una demanda ciudadana y hace que los actores estatales, políticos y administrativos reaccionen frente a esa demanda, incrementando los volúmenes de punitivo. La tesis de la penalidad neoliberal
tiene unas características muy distintas a él. Piensa que el giro punitivo está ligado al auge del neoliberalismo como un programa político transnacional. Ese programa político transnacional se inventa en los Estados Unidos, pero se difunde planetariamente. Y es un programa político que busca cambiar el Estado. Ese cambio del Estado es triple. Por un lado, abolir la intervención del Estado en la vida económica, construir una economía de mercado. En segundo lugar, reducir al mínimo la intervención del Estado sobre la cuestión social y cambiar la lógica de esa asistencia social, lo que Bacall llama el pasaje del welfare al workfare. Cada vez más la asistencia social es condicionada y focalizada, no es de carácter universal. Y en tercer lugar, y esto es lo que más nos importa a nosotros, aumentar la intervención punitiva del Estado, el ascenso del Estado penal. Bacall cree que este programa político transnacional se inventa en los Estados Unidos, pero se difunde planetariamente. Entonces considera que el giro punitivo es consecuencia del neoliberalismo y su discusión a través de las fronteras nacionales. En particular, Bacall construye una tesis fuerte acerca de esa discusión. Trabajando sobre Europa, porque él es de origen francés, trata de mostrar cómo el giro punitivo llega a Europa. Eso lo hace en varios textos. El más famoso, no dije los nombres de los libros, pero el más famoso de él, el más famoso inicialmente, el libro de lo que Bacall se llama Las prisiones de la miseria, de 1999, y después publicó en el año 2009 otro libro muy famoso llamado Castigar a los pobres. En el caso de David Garland, su libro famoso se llama La cultura del control, y es del año 2001. Estos dos marcos interpretativos y descriptivos han sido usados por colegas y han reverberado en mi propio trabajo también para pensar el giro punitivo en América Latina. Sin embargo, a mi juicio tienen tres problemas para pensar lo que pasa en América Latina, que son tres problemas graves. Son dos marcos explicativos muy distintos entre sí, de hecho peleados entre sí, pero que comparten tres características que a mi juicio son negativas. En primer lugar, plantean que el cambio penal contemporáneo es un cambio que se explica por una causa profunda, una transformación macroscópica, el nacimiento de la sociedad tardomoderna o el nacimiento de la sociedad neoliberal. Y a mi juicio, ese cambio epocal, la lógica de la explicación planteada en términos de un cambio epocal, no permite entender variaciones. Pronostica que todo va a ser uniforme en todos lados, y el problema es que no es todo uniforme en todos lados, como lo voy a decir dentro de 2 minutos. En segundo lugar, son marcos explicativos que solo ven lo que cambia, o sea, están obsesionados por el cambio, pero no ven lo que persiste en la penalidad. La penalidad contemporánea ha experimentado muchos cambios, es cierto, pero también hay una serie de cosas que persisten y vienen del pasado, hay inercias del pasado en nuestro presente. Y en tercer lugar, imaginan que lo que pasa en Estados Unidos o el Reino Unido está pasando globalmente. Y a mi juicio eso es también muy problemático, porque dan por sentada la convergencia global de los desarrollos de la penalidad. Entonces, para mí hay que abandonar estos tres rasgos si queremos pensar el giro punitivo en América Latina. Y para eso hay toda una serie de diálogos que los investigadores latinoamericanos podemos hacer con dos filones de trabajos en el norte global que son posteriores a la tesis de la penalidad neoliberal, a la tesis de la penalidad tardomoderna. Por un lado, una serie de estudios comparativos, tanto teóricos como empíricos, que han colocado en el centro de la atención, en el norte global, la cuestión de las diferencias. Esos investigadores como Nicola Lacey, Michael Cavandino, James Dignan, Tapio Lapicepala, han establecido la idea de que esta primera generación de marcos teóricos dio por sentado que lo que pasaba en Estados Unidos y el Reino Unido estaba pasando en todos lados. Y lo que hicieron fue mostrar que no está pasando en todos lados. Y se planteó la pregunta de por qué. En segundo lugar, hay una serie de estudios detallados y profundos de casos singulares que buscan entender el cambio penal en un estado particular o incluso en una esfera subnacional. De hecho, hay mucha literatura de este tipo en Estados Unidos, que no hablan de Estados Unidos como un todo, sino que estudian Florida o New Jersey o Washington o California. Ese tipo de enfoque justamente ha tratado de desplazarse del nivel de las causas profundas, porque también se ha planteado el problema de las diferencias. En Estados Unidos hay un estado que es el estado de Luisiana, que tiene una tasa de encarcelamiento de 1.620 presos cada 100.000 habitantes. 1.620 presos cada 100.000 habitantes, es inimaginable. Pero también está Maine,
que tiene 220 presos cada 100.000 habitantes. Entre 1.600 y 200 hay una distancia enorme. Entonces, juro que voy terminando. 5 ejes para pensar lo que pasa en América Latina. O sea, 5 elementos que a mí me parece que son cruciales para entender los cambios penales contemporáneos. Los voy a plantear en forma medio telegráfica para no extenderme tanto y que ustedes no me quieran asesinar. Pero cada uno de ellos son muy complejos, así que si quieren luego podemos, a partir de la pregunta o comentario, volver a entenderlos. En primer lugar, volver a profundizarlos. En primer lugar, una explicación del giro punitivo en América Latina tiene que entender la conexión con las transformaciones económicas globales, regionales y nacionales, y en particular el impacto de las políticas neoliberales de los años 70, 80 y 90 en la región. Esto no quiere decir asociarnos a una idea simplista de la conexión del neoliberalismo con el giro punitivo como la que nos propone Vacuant. La idea es mucho más compleja desde mi punto de vista. Las políticas neoliberales en la región produjeron efectivamente un auge de la exclusión, la desigualdad y la injusticia social. Y esa exclusión y desigualdad sociales, que se producen en distintos momentos, en distintos contextos nacionales, ha generado un impacto muy fuerte en términos de producción de delito. ¿No? Los años 90, no en vano, en América Latina son los años en los que el delito se instala en la agenda pública y política. Se instala porque están pasando cosas desde afuera que hacen que se instale. Pero sin embargo, también es necesario entender que en nuestra región hubo muchos gobiernos que buscaron romper con las políticas neoliberales. Cada uno tiene su propia opinión sobre si lo hicieron bien, lo hicieron mal, si los resultados fueron buenos o fueron malos. Pero es difícil pensar que hubo solo continuidades en nuestros países de políticas neoliberales. Yo vengo de un país donde durante el año 2003 y el año 2015 gobernó una misma alianza gubernamental que se construyó por oposición al neoliberalismo, lo que en la Argentina llamamos kirchnerismo. Pero lo mismo podríamos decir de Ecuador. No hay ninguna duda de que el gobierno del presidente Correa se construyó en una especie de lucha contra el neoliberalismo. Luego, ¿cuánto de esa lucha se tradujo en realidad? Es otro problema. Es un problema de observación sociológica. ¿En qué medida las políticas públicas cambiaron o no? Y seguramente cada uno tendrá su propio balance acerca de cómo cambió. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque en la región, en los 2000, hay un descenso de los niveles de desigualdad social, que no es que es promovido no es solo planteado por los gobiernos que dicen ser por neoliberales, sino que es un descenso reconocido por los organismos internacionales, por el Banco Mundial, por la CEPAL, por el Banco Interamericano de Desarrollo. América Latina en 2010 era menos desigual que América Latina en 1990. Ahí hay un ciclo de crecimiento de la desigualdad y decadencia de la desigualdad, como lo muestra el índice de Gini, el principal indicador de desigualdad de ingresos en nuestros países. En los teóricos del norte global, que se ocupan de analizar cuándo hay más encarcelamiento y cuándo hay menos, hay una idea muy firme, muchos de ellos que dicen, cuando hay más desigualdad hay más encarcelamiento, y cuando hay menos desigualdad hay menos encarcelamiento. Por eso Suecia tiene menos encarcelamiento que Estados Unidos, porque Suecia es un país de mayor igualdad que los Estados Unidos, que es un país, dentro de los países centrales, enormemente desigual. Sin embargo, cuando tratamos de trasladar ese argumento a América Latina, se nos jode el argumento, se destruye. ¿Por qué? Bueno, porque los 2000 son momentos de decrecimiento de la desigualdad, pero sin embargo, de continuo aumento del encarcelamiento. Entonces, esta paradoja de su impacto nulo o poco significativo debe ser considerada fuertemente. Entonces, primer punto, la centralidad de las transformaciones económicas de los cambios macroscópicos. Sin duda hay que tomarlos en consideración, pero no hay que tomarlos en consideración como si fueran algo que genera automáticamente el giro punitivo, ¿no? Los cambios macroscópicos, las causas profundas son importantes, pero no bastan para explicar lo que ha pasado en América Latina. Un segundo eje fundamental es la centralidad del delito y la inseguridad en la agenda pública y política. El papel de los medios de comunicación en esa construcción y el auge de la preocupación social y el miedo al delito. Esto ha ocurrido un poco independientemente de lo que pasa con el delito. Esto es muy importante de entender. A diferencia de lo que dice Garland, desde mi punto de vista, la preocupación social sobre el delito en América Latina a veces se creó acompañando una curva ascendente del delito, pero se mantuvo pese a que el delito cayó. Por ejemplo, en mi país, hoy la tasa de homicidio doloso es 5 cada 100.000 habitantes. En el año 2002 era 14 cada 100.000 habitantes. La preocupación social sobre el delito se mantiene en estas 2 décadas, muy fuertemente.
pese a que la tasa de homicidios cae. Entonces eso nos muestra que las conexiones no son automáticas entre aumento del delito y preocupación social sobre el delito, y que es importante establecer las mediaciones. En tercer lugar, el populismo punitivo, el cambio en la relación entre el delito y el castigo en la política, con el delito y el castigo en la política, en el marco del juego de la democracia realmente existente. El castigo se ha vuelto una mercancía política en nuestros países. Muchos actores políticos prometen resolver el problema del castigo, el problema del delito, incrementando el castigo. En contextos de alto nivel de preocupación social sobre el delito, buscan conquistar a los votantes flotantes, a los votantes que no tienen decidido su voto, prometiéndoles castigo. Y esa tentación punitiva atraviesa los programas políticos. Es interesante, hay alianzas gubernamentales que dicen ser de derecha y hay alianzas gubernamentales que dicen ser de izquierda, y pueden caer en esta lógica punitiva del mismo modo, ¿no? Entonces, eso ha generado muchos cambios legales. Yo escribí un libro que, si lo quieren mirar, es un libro que no recomendaría mucho leerlo, tratar de leerlo entero porque es tortuoso. Es un libro que se llama La inflación punitiva en América Latina. Está en internet, es online, de acceso gratuito, es del año 2017. Ahí analicé los cambios en el derecho penal en los libros, no en los hechos, no en cómo funciona el derecho penal, sino los cambios en la legislación penal en 8 países de América Latina, uno de ellos Ecuador, desde el año 1990 al año 2015, para mirar cómo cambió la legislación penal los niveles de punitividad. Y es impresionante ver los niveles de crecimiento. En todos esos 8 países, la legislación penal se volvió extraordinariamente más punitiva. Eso lo hice analizando determinados rubros de delitos más frecuentemente utilizados en la justicia penal, como los robos ocultos o las drogas ilegales, los delitos vinculados a las drogas ilegales, pero también lo hice con algunas reglas generales de la penalidad, como por ejemplo la utilización de la libertad condicional o la redención de pena. Es un libro que nos muestra, digo, de repente es imposible de leer, porque tiene 500 páginas, es aburridísimo, pero si uno quiere leer algo de ese libro puede leer el capítulo final, que es una síntesis de todo lo que el libro dice en 25 páginas. Yo recomiendo leer esas 25 páginas. Y nos muestra que el incremento de la punitividad en el derecho penal en los libros en América Latina ha sido extraordinario y ha estado íntimamente ligado al auge del populismo. El cuarto elemento para mí fundamental, y juro que me voy a acercar al final, no se desesperen, es la distancia entre el derecho a los libros y el derecho a los hechos. Nuestros países tienen instituciones de sistemas penales que siguen estando atravesadas muy fuertemente por lógicas y culturas autoritarias. Pese a que en nuestros países todos tenemos legislaciones penales que enuncian los principios del Estado de Derecho y promueven la protección de esos principios, las prácticas de las instituciones penales no lo hacen, efectivamente. O no lo hacen siempre, no lo hacen en todos los casos. Y eso ha generado una cultura ocupacional de nuestras instituciones, por ejemplo policiales, que favorece la lógica de la mano dura, que promueve la lógica de la mano dura. Y en la democracia liberal realmente existente, las policías, como los servicios penitenciarios o de prisiones, también hacen lobby para cambiar la política pública. Y los gobiernos escuchan ese lobby en algunos casos. Ahí hay otro elemento fundamental. Último, los efectos medios paradojales de las reformas de la justicia penal. Podría hablar ahora sobre esto, tampoco lo voy a hacer, pero América Latina está atravesada por fuertes reformas de la justicia penal, y todos los que trabajan en la justicia penal lo saben, del modelo inquisitorial al modelo acusatorio o adversarial. Esa transformación promovida en función de un lenguaje vinculado al Estado de Derecho y a la democratización, por eso nace en los años 80, en los años de la transición a la democracia en buena parte de América Latina, sin embargo ha generado un montón de inversión estatal en estas instituciones estatales. En mi ciudad había en el año 1990 8 fiscales, hoy hay 48. Y ahí la matemática nos ayuda. 48 fiscales persiguen a más personas que 8 fiscales, generan más procesos penales y por lo tanto más sanciones penales. Hay un crecimiento de la capacidad estatal en las instituciones de justicia penal que no se generó necesariamente porque querían ser instituciones más punitivas o volverlas más punitivas, pero que sin embargo generaron más capacidad de alcanzar más casos y por lo tanto de generar más sanciones. Termino. Cuando uno trabaja sobre este problema en América Latina, discute sobre este problema en América Latina, nos encontramos con un fuerte sentido de inevitabilidad. Hay una idea que es que esto es inevitable. El giro punitivo es inevitable.
no hay manera de bloquearlo. ¿Por qué? Porque hay mucho delito en las sociedades latinoamericanas y por eso la gente está muy preocupada por el delito y por eso necesitamos responder cada vez con más encarcelamiento. Y además hay una idea súper difundida, que es, y además esto pasa en todos lados. Bueno, la primera cosa que me gustaría decir es que no pasa en todos lados. Que de hecho está dejando de pasar en la mayor parte de los lugares donde pasaba. Los años 2010, a nivel internacional, en el norte global, son años de descenso de las tasas de encarcelamiento. Por eso España tiene hoy 26% menos de presos de lo que tenía en 2010. O por eso los Países Bajos tienen 25% menos de presos de lo que tenían en el 2010. Por eso Rusia tiene hoy 40% menos de presos de lo que tenían en el 2010. Entonces, estamos asistiendo en el norte global en particular a algo parecido a un cambio de ciclo. Un turning point en inglés, ¿no? Un cambio de tendencia. Eso en América Latina parece no estar pasando. Y nos instala la pregunta acerca de por qué. Hay un caso que es muy interesante en esa dirección y sobre el cual yo estoy trabajando bastante actualmente, que es el caso de Chile. Es el único país de América Latina que hoy tiene menos presos que hace 10 años. Tiene 33% menos de presos. No es un descenso menor. Un tercio menos de presos. Y nos instala la pregunta acerca de por qué eso pasa. En todo caso, más allá de que tengamos respuestas acerca de por qué está pasando eso, hoy hay un gran debate criminológico sobre esto a nivel internacional. Lo que nos alienta es a pensar que para todos los que pensamos que el giro punitivo es algo malo, que produce efectos dañosos en la vida social, no virtuosos en la vida social, de que este fenómeno no es inevitable y por lo tanto que es posible construir otra política penal para nuestros países. Muchas gracias.